Bueno, después de haber visto las presidencias de Juan Domingo Perón, las dos presidencias, y el derrocamiento y el golpe de Estado de Lonardi, que lo dejó en el poder a Aramburu, y la persecución que llevó adelante Aramburu durante su gobierno, tratando de eliminar todo resto que quedara del ideario peronista, aplicando algo parecido a lo que hicieron en Alemania con el nazismo. Cuando los aliados la derrotaron, la ocupación alemana tuvo como finalidad borrar de Alemania todo el resto que quedara de los nazis. Sus edificios, sus símbolos, sus monumentos, su mismo nombre, el nombre del partido, se prohibió. Y algo parecido hizo aquí Aramburu con el peronismo, y con Perón. Pero lógicamente ese gobierno militar era un gobierno que no podía subsistir de manera permanente. De hecho, los militares argentinos nunca pensaron en instalar una revolución profunda que modificara el sistema político. Eso después vamos a ver que alguna idea de eso tenía Onganía, alguna de esas ideas de esto había tenido Aramburu, pero no había, había tenido Uriburu, pero no había cojado. Pero no era la idea de Aramburu. La idea de Aramburu era devolver lo que él pensaba era la normalidad, convertir a la Argentina en un país republicano, y por tanto tenía que volver a haber elecciones. Pero elecciones en donde había que evitar el riesgo de que vuelva a tomar el poder el peronismo y que vuelva a instalar ese sistema de ejercicio del poder que terminaba haciéndose hegemónico y no terminaba dando lugar a las libertades y a la oposición, etc. Y entonces decide llamar a elecciones y convoca a elecciones, pero sin levantar la proscripción al peronismo. O sea, convoca elecciones, pero continúa el peronismo proscripto. Por eso nosotros llamamos a todo este periodo que viene después de las presidencias peronistas, el periodo de la proscripción. Porque fueron aproximadamente 20 años en los cuales hubo elecciones, hubo algunos, digamos, algunos golpes de Estado, algunas intervenciones militares, pero también hubo varios periodos democráticos, pero donde el partido que hubiera ganado las elecciones estaba prohibido. Imagínense la dificultad de gobernar un país en donde el partido que la mayoría de la gente hubiera votado no lo puede votar. Y es así que, bueno, se convoca a las elecciones, y en este caso en particular, Perón, que estaba en Europa, él seguía conduciendo de alguna manera su movimiento y le seguían respondiendo sus fieles, ¿no? Y sus leales. Y entonces en esta oportunidad hizo un acuerdo con Frondizi. Frondizi se comprometió a que si ganaba las elecciones iba a devolver la normalidad al peronismo, iba a levantar la proscripción, iba a permitir de nuevo que funcione el partido, el peronismo, etc. Y entonces Perón dio la instrucción de que lo voten a Frondizi. Y así fue como Frondizi ganó las elecciones como presidente. Frondizi tenía un origen más vinculado al radicalismo. Perón gana las elecciones, Frondizi gana las elecciones, pero con la mayoría de los votos peronistas. Y aquí se le presenta un problema, un dilema. Porque en la medida en que él intentaba honrar el acuerdo que había hecho con Perón, y por tanto le daba beneficios al peronismo, se le ponían en contra los militares, que era lo que lo habían puesto ahora en el poder, en última instancia. Y eran lo que los podían sacar, como lo habían sacado a Perón. En la medida en que él trataba de, digamos, congraciarse con el poder militar, entonces se enfrentaba con los peronistas que lo acusaban de no cumplir el acuerdo que había celebrado con ellos. Tanto es así este tema de tensión que al poco tiempo de asumir renuncia Gómez, que era el vicepresidente de Frondizi, porque no estaba de acuerdo con la política, podríamos decir, amigable que estaba teniendo Frondizi con el peronismo. Entonces ya se quedó sin vicepresidente. Y hay varios hechos, digamos, que marcaron su política. Una, la de los contratos petroleros, por el cual gran parte del radicalismo lo cuestionó muchísimo.
en donde le entregó la explotación del petróleo a empresas extranjeras después de haber hecho campaña diciendo que no, que eso era malo. Un acercamiento con el peronismo y después también un intento de acercamiento con Cuba. El hermano de Arturo Frondizi tenía ideas socialistas. Y Frondizi veía que Cuba podía ser, digamos, una muestra de un intento de desarrollo nacional independiente de los Estados Unidos. Se caracterizó también su presidencia por las presiones que hizo el sector militar, que él en última instancia estaba sostenido por el sector militar, que era el que controlaba la política. Por una transformación de la política económica. En su origen, al principio, Frondizi intentó llevar adelante una política desarrollista, o sea, de desarrollar la industria nacional, sobre todo la industria pesada, que Perón no había podido. Sin embargo, a lo largo, por presión, sobre todo de los sectores militares liberales, fue transformando la política económica en una política más de corte liberal. Y además es importante también Frondizi, porque Frondizi le dio el impulso a la ley de universidades privadas que permitió que en la Argentina haya universidades privadas, como vamos a ver. Antes de Frondizi, en Argentina no podían funcionar universidades privadas, solo había universidades nacionales, universidades estatales. No tenían autorización legal instituciones privadas para dar enseñanza universitaria. Eso después lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora en un momento. Desde el punto de vista económico, la política de Frondizi adquirió el nombre, la denominación de desarrollismo. Rogelio Frigerio, que fue su principal referente desde el punto de vista económico y el funcionario en las áreas de economía del gobierno, pensaba que la grandeza nacional o la prosperidad argentina requería el desarrollo de la industria. Y sobre todo, lo que hacía falta era desarrollar la industria pesada, aquella industria que desarrolla insumos para que después las otras industrias puedan trabajar. Recordemos que también había sido la idea de Perón en el segundo plan quinquenal, que al final había fracasado el segundo plan quinquenal porque las condiciones económicas no fueron favorables, y además porque no había tenido equilibrio fiscal el primer peronismo, y entonces no tenía reservas ya, porque las había gastado. La idea de Frigerio es: hay que desarrollar la industria pesada, la industria petroquímica, la industria del acero, y para eso necesitamos inversión extranjera, necesitamos que ingrese dinero. De esa manera nosotros vamos a poder aumentar la explotación, y de esa manera vamos a dejar de importar insumos para la industria como estamos haciendo ahora, lo cual implica una fuga de dinero muy importante. Piensen que Argentina tenía, como tiene, una reserva petrolera importante, sin embargo tenía que importar petróleo porque no estaba en condiciones de extraer su propio petróleo. Y aquí viene un hecho muy polémico, muy discutido en su momento en la presidencia de Frondizi, que tiene que ver con la celebración de contratos petroleros para acordar con empresas extranjeras que extraigan el petróleo argentino. Lógicamente, extraían el petróleo argentino y no se lo llevaban al exterior, pero sí, parte de la ganancia que obtenían por su actividad petrolera la giraban a sus casas matrices, que eran en el exterior, porque eran empresas extranjeras. Frondizi pensaba que era la única manera de lograr el abastecimiento del petróleo y dejar de depender de otros países y comprándoles petróleo, era extraer nuestro petróleo, y para eso la única manera era celebrando contratos con las petroleras más importantes del mundo, aunque sabiendo que se iban a llevar al exterior parte de la riqueza que provenía de la explotación del petróleo. Uno, digamos, puede estar más de acuerdo, puede estar menos de acuerdo con esta idea de Frondizi. El problema más serio es que Frondizi había dicho durante toda su vida política anterior que él estaba en contra de entregarle la explotación petrolera a empresas extranjeras, e incluso escribió un libro llamado La batalla del petróleo, en donde él decía que no había que entregarle la explotación del petróleo a empresas extranjeras, y ahora celebraba contratos petroleros. La oposición en el Congreso, que era minoría, denunció, dijo que esos contratos eran inválidos porque no habían sido aprobados por el Congreso, pero bueno, no se declararon inválidos durante la presidencia de Frondizi. Frigerio, por presión militar, fue desplazado, y en su lugar fueron designados ministros de Economía con ideas liberales. Uno de ellos, Álvaro Alzogaray, un
famoso referente de un partido que existió en la Argentina llamada la UCD, de tendencia liberal, que estuvo muy presente en el gobierno de Carlos Menem. María Julia Alzogaray, la hija de Álvaro Alzogaray, fue ministra de Carlos Menem. Y después Roberto Aleman, los dos partidarios del capitalismo liberal. Se abandonó entonces esta idea de desarrollismo de Frigerio, que planteaban, el argumento era que esta idea desarrollista exigía una excesiva intervención del Estado en la economía, y esa intervención del Estado en la economía era distorsiva de la economía, y en última instancia generaba déficit y no permitía que las fuerzas productivas se desplieguen. A partir de esta modificación de la política económica, se sucedieron numerosas huelgas y empezó el enfrentamiento de nuevo del gobierno con los sectores sindicales, cuando teóricamente estaba basado, tenía el apoyo del peronismo. Cuando gana Frondizi, él se encuentra con la cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con el peronismo? Porque él llegó por un acuerdo con Perón, pero al mismo tiempo enfrente tenía a los sectores liberales de las Fuerzas Armadas, que no le iban a dejar a él que devuelva al poder al peronismo. Entonces, Frondizi mantuvo una política en este sentido ambivalente, de avances y retrocesos, no muy coherente. Por un lado, mantuvo la prohibición del Partido Peronista. El Partido Peronista no se podía presentar a las elecciones, no podía funcionar. Pero sí permitió que se usen los símbolos peronistas. O sea, ya dejó de ser un delito cantar la marcha peronista, o llevar el escudo del peronismo, o cosas así, como lo era. Los sindicatos que habían estado intervenidos, o sea, los sindicalistas no podían elegir a quienes dirigían los sindicatos, sino que los dirigía el gobierno, lo levantó Frondizi y le permitió a los sindicatos volver a elegir sus autoridades. Y a los que habían sido perseguidos por haber estado con el gobierno peronista, se les perdonó su delito a través de una ley de amnistía. Una ley de amnistía es una ley por la cual determinados hechos que ocurrieron se desincriminan durante determinado tiempo. Es decir, dejan de ser delitos si se cometieron durante un tiempo. Entonces los delitos de los cuales acusaban a los funcionarios peronistas, si fueron cometidos durante la época del gobierno de Perón, no se consideraban delitos, y entonces los que habían sido condenados por esos delitos ahora, digamos, recuperaban plenamente sus derechos civiles porque se consideraban que no se había cometido más. Muchas veces se dictan amnistías en los países a distintas cuestiones. Por ejemplo, una cuestión muy común, aunque por supuesto mucho menor que esto, ¿no? Habitualmente ustedes saben que si uno no renueva el DNI a determinada edad, eso teóricamente tiene una sanción, porque hay obligación. Bueno, periódicamente se sancionan amnistías, por las cuales se perdona esa falta y deja de ser infracción, y por tanto dejan de tener que pagar una multa. Bueno, en este caso la ley de amnistía fue para hechos bastante más graves. En este marco, si bien no podía funcionar el partido peronista, estaba rehabilitada las personas que habían colaborado con los gobiernos peronistas, y entonces muchas se presentan en elecciones provinciales y en elecciones para diputados, y ganan. Y al ganar, los sectores militares antiperonistas le iban a reclamar a Frondizi, y Frondizi anulaba esas elecciones donde habían ganado los peronistas. Entonces, como ustedes ven, es una política de mucha ambigüedad, porque por un lado le daba beneficios al peronismo, pero cuando venían y los apretaban los militares se los quitaba de nuevo. Con lo cual no terminaba de contentar ni a los peronistas ni a los militares. Ninguno de los dos estaban satisfechos, digamos, con la gestión que hacía Frondizi. Una cuestión que va más allá, que no tiene que ver con el tema peronismo y antiperonismo de manera directa, tiene que ver con el debate sobre la llamada libertad de enseñanza, que es lo que yo les anticipé hace un momento. ¿Solo el Estado va a poder dar enseñanza universitaria, o vamos a permitir también que asociaciones, fundaciones, entidades particulares, iglesias también tengan enseñanza universitaria? Este debate en la sociedad enfrentó a dos grupos o dos sectores: el partidario de la enseñanza libre o el partidario de la enseñanza laica.
La palabra laica, en términos políticos, refiere a los grupos que no quieren que tenga presencia la religión en la sociedad. Y gran parte de los que adherían a esta idea de la enseñanza laica no querían que los privados puedan tener universidades porque no querían que las iglesias puedan dar enseñanza universitaria, porque querían tratar de quitar del espacio social la religión. Los partidarios de la enseñanza libre proponían que debía haber libertad en materia de educación, y por tanto también tenían que poder educar instituciones privadas y no solo el Estado. Los partidarios de la enseñanza laica nucleaban de una manera más o menos integral a sectores comunistas, sectores socialistas y sectores laicos, o sea, sectores agnósticos o ateos o que estaban en contra de la presencia religiosa. Este debate fue un debate bastante violento en la historia argentina, en donde llegó a haber enfrentamientos a los golpes, digamos, en marcha y en manifestaciones, pidiendo una cosa, pidiendo la otra cosa. El presidente Aramburu, el general Aramburu, el presidente de facto, había autorizado para que funcionen universidades privadas, para que empiecen a funcionar universidades privadas, pero fue bajo el gobierno de Frondizi que eso se hizo a través de una ley. Algo que a nosotros a lo mejor nos choca un poco a nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados que hay universidades privadas y universidades nacionales. Bueno, eso fue por ley desde la presidencia de Frondizi. Antes no estaban autorizadas las universidades privadas. Puede hasta parecer chocante, ¿por qué no? Digamos. De todos modos, sí les tengo que aclarar que a partir de la presidencia de Carlos Menem se dictó la Ley de Educación Superior, por lo cual las universidades, tanto privadas como oficiales, tienen que ser evaluadas por una comisión nacional, la CONEAU, para garantizar la calidad, una calidad mínima, digamos, de los planes de estudio, de los profesores, etcétera, 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 que en última instancia parece que debería ser la preocupación más importante en estos temas. Durante la presidencia de Frondizi se firma un tratado que es muy importante desde el punto de vista geopolítico y quizás sea muy importante en el futuro también. El Tratado Antártico, 1959. Claro, ¿qué pasaba? La Antártida es un continente, ustedes saben, ¿no? La Antártida no es como el Polo Norte. En el Polo Norte hay mar y hielo. En la Antártida hay tierra. O sea, debajo del hielo hay tierra. Y en algunos lugares, sobre todo en la península, donde están las bases argentinas, que es la que está más cerca del Ecuador, más lejos del polo, incluso hay, digamos, se ve la tierra en el verano. Es un continente. Es un continente con, además de una posición geopolítica importante para el tema del transporte internacional, puede ser y es fuentes de recursos ictícolas, pesqueros, mineros y eventualmente agua potable, que podría ser un elemento de escasez y de discusión en el mundo que se viene. A raíz de eso, distintos países llevaban adelante campañas de exploración e instalaban bases de investigación, con reclamos de soberanía. Cada país reclama y dice, bueno, esta parte de la Antártida es mía, esta parte de la Antártida es mía. Lo que hizo este tratado es tratar de frenar esos reclamos de soberanía, tratando de prevenir lo que podría ser un eventual conflicto de nuevo, ¿no? Un eventual conflicto territorial. Entonces dispuso este tratado que los reclamos de soberanía quedan congelados a ese momento, o sea, no se aceptan nuevos reclamos de soberanía. Nadie puede hacer reclamo adicional a los que existían hasta 1959. Y además que, mientras dura la vigencia del tratado, las naciones pueden utilizar el territorio antártico solamente para el uso pacífico y científico, para la investigación, y nada más. No sabemos lo que va a terminar pasando con la Antártida, sí es importante que sepamos, por ejemplo, que Argentina prácticamente se superpone con Chile en la parte de la Antártida que reclama como propia, y con el Reino Unido, por eso es tan importante la cuestión de la soberanía sobre Malvinas también, porque se proyecta sobre la Antártida el territorio que ocupa, y a raíz de eso el Reino Unido reclama el mismo territorio en la Antártida que reclama la Argentina. Asimismo, en 1961, Frondizi se entrevista con el Che Guevara y retoma las relaciones diplomáticas con Cuba, que ya había producido su revolución.
la revolución socialista, que al principio no fue socialista, o al menos no lo dijo. Fidel, y después optó por un viro socialista y una alianza con la Unión Soviética. Entonces, imagínense que esto trajo un malestar muy grande con las Fuerzas Armadas, sobre todo con el sector liberal. ¿Qué teníamos que hacer nosotros de retomar relaciones diplomáticas con un país comunista? Eso llevó esas presiones a que al año siguiente, en 1962, Frondizi decidiera romper relaciones diplomáticas con Cuba, de nuevo, sobre todo cuando ya fue muy claro el carácter comunista que iba a tener la revolución cubana. Cuando Cuba hace su revolución, por la cual derroca a Batista, un dictador aliado de los intereses norteamericanos en la isla, al principio Fidel Castro no había dicho que iba a adoptar el comunismo. Era una revolución, digamos, para conseguir la verdadera independencia de Cuba. Pero después, buscando apoyo, su principal enemigo era Estados Unidos, consiguió el apoyo de la Unión Soviética y cada vez se fue haciendo más comunista y terminó instalando un régimen comunista y terminaron fusilando dentro de Cuba a aquellos que no estaban de acuerdo con el comunismo, en última instancia. Entonces, fíjense de nuevo, esta política de ir y venir, ¿no? Retoma relaciones diplomáticas con Cuba, presión de los sectores militares, rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Le da beneficios a los peronistas, se presentan elecciones, las ganan, anula las elecciones por presión de los sectores militares. Aquí en este gráfico nosotros vemos los sectores pretendidos por distintas naciones. Existen otros menores también. Vemos, por ejemplo, que Noruega, Australia, Francia pretenden... el que está aquí en verde es Noruega, el que está rojo es Australia, el que está lila es Francia, amarillo Nueva Zelanda, y la pretensión argentina, que es el triángulo amarillo, prácticamente coincide con la pretensión del Reino Unido y está en gran parte superpuesta con la pretensión de Chile. Estos son los países que reclaman soberanía sobre la Antártida, que reclamaban al momento del Tratado Antártico. ¿Qué pasó con el peronismo? Bueno, los sectores peronistas aquí del país se dieron cuenta que Frondizi no era una solución, que no tenían lo que habían pensado que iban a obtener con Frondizi. Y entonces inauguran la resistencia peronista. La resistencia peronista fue la organización del movimiento peronista buscando como objetivo terminar con la persecución del peronismo totalmente, rehabilitar el peronismo para que pueda participar políticamente y que vuelva Perón. La vuelta de Perón, el regreso de Perón a la Argentina pasa a ser el leitmotiv de la resistencia peronista y el objetivo de unión de los peronistas. Necesitamos que vuelva Perón, que Perón pueda retornar a la Argentina. Ahora, con el tiempo, sobre todo a partir de la Revolución Cubana, estos sectores de la resistencia peronista fueron derivando hacia posturas marxistas, hacia posturas socialistas, pensando ya que el peronismo o la revolución peronista había que pensarla como una etapa hacia la revolución socialista, para tratar de instaurar en Argentina un régimen socialista. La revolución cubana en ese sentido empezaron a verla como un gran modelo de lo que había que hacer y de que además se podía triunfar, aún estando a pocos kilómetros de Estados Unidos. Y que la patria peronista era un escalón hacia la patria socialista, que era en realidad lo que había que tratar de conseguir y conquistar. Y a través de Cuba empezó a financiar la actividad de estos grupos en Latinoamérica y a brindarles asesoramiento y entrenamiento militar. Frondizi, frente a esta situación y lógicamente la presión militar, cuando empezó a ver que se estaban organizando grupos de resistencia peronista, ya medio militarmente, con asesoramiento de Cuba, con la idea de hacer una revolución socialista, instaura un plan de defensa, el plan Conintes, plan de conmoción interior del Estado. ¿Cuál era la idea de este plan? Si había una zona del país en donde estaba en conmoción interior, o sea, había riesgo porque estaban operando grupos paramilitares, podríamos llamar de alguna manera, socialistas,
se podía declarar a esa parte del país zona militar. Y ese territorio someterlo a jurisdicción militar. O sea, poner un militar que esté a cargo de eso y aquellos que estaban implicados en estas cuestiones ser juzgados por tribunales militares y serles aplicada la legislación militar, que entre otras cosas preveía la pena de muerte. Y también preveía este plan Conintes que para tratar de desactivar este tipo de acciones y organizaciones, se podía encarcelar a los dirigentes que estuvieran comprometidos en ellas, que eran mayoritariamente dirigentes justicialistas. Nosotros podemos decir que aquí empieza el germen, el embrión, de lo que van a ser los movimientos guerrilleros en Argentina. Con esta derivación de la resistencia peronista que derivó hacia el socialismo o hacia el marxismo. Un dirigente político peronista, muy inteligente y de mucho poder durante el régimen de Perón, que se había quedado aquí, llamado John William Cook, organizó con apoyo de Perón muchos de estos grupos de resistencia peronista. Cuando a Perón le preguntaron si él estaba de acuerdo con estos grupos que estaban utilizando la violencia, realizando actos violentos, Perón de alguna manera lo justificó, porque dijo, la violencia de arriba es la que genera violencia de abajo. Como diciendo, ustedes no permiten el peronismo, persiguen a los dirigentes peronistas, anulan las elecciones, etcétera, etcétera, y por eso es que son violentos. Entonces, la culpa la tiene el gobierno de estos grupos violentos. Empezaron a realizar algunos de estos grupos atentados con explosivos. ¿Sí? Ponían bombas contra objetivos políticos, contra locales de partidos opositores, contra, digamos, bienes o lugares de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Seguridad. El primer grupo se organizó entre 1955 y 1959 y llegó a producir más de 7.000 atentados con explosivos. El segundo grupo, este grupo que parecía que había bajado en poder, retoma fuerza un segundo grupo en 1958. Frondizi llega a tener que declarar el estado de sitio. El estado de sitio es una facultad que tiene el presidente para declarar en todo el país o una parte del país estado de sitio, y ahí el presidente puede librar órdenes de detención para que detengan a personas sin necesidad de orden judicial. Eso es el estado de sitio. Y como una medida más radical, más importante, si hacía falta, estableció el plan Conintes. Y en 1959 hubo un tercer grupo de resistencia peronista. Esto desestabilizó mucho el gobierno de Frondizi. Los sectores militares empezaron a acusar a Frondizi de que no podía controlar la situación social, que no podía controlar a los grupos de la resistencia peronista. Malestar en el peronismo, que lo veía a Frondizi como un traidor, que no le había dado los beneficios por los cuales había sido nombrado presidente. Malestar en los grupos antiperonistas, porque consideraban que Frondizi era un peronista encubierto. Y todo eso dio lugar a que el sector antiperonista del ejército volviera a decidir realizar un golpe de Estado, un golpe militar. Lo sacan al presidente, lo obligan a renunciar. Si el presidente no está, porque el presidente renuncia, teóricamente debía gobernar el vicepresidente, pero el vicepresidente ya había renunciado, no había vicepresidente. Según la ley, el que seguía en la cadena de mando es el presidente del Senado. Entonces asume el poder el senador José María Guido. Pero claro, según la ley de acefalía, asume el senador, pero para llamar a elecciones. Pero aquí ocurrió un acontecimiento raro en la historia argentina. Porque Guido, en lugar de llamar a elecciones para elegir presidente, llegó a un acuerdo con el sector militar para quedarse él como presidente. Y así fue como asume la presidencia José María Guido y permanece en la presidencia, con un acuerdo con los sectores del ejército y, entre otras cosas, nombran a un militar, Juan Carlos Lorio, del sector liberal, como secretario de guerra, y de esa manera el sector militar liberal de alguna manera lo tutela, lo custodia a Guido. Y tenemos entonces la presidencia de José María Guido, un senador. Una presidencia de facto, podríamos decir, porque no fue elegido presidente, pero no era un militar,
era un senador. Las Fuerzas Armadas, que ya estaban divididas, ustedes recordarán que durante la presidencia de Perón, Perón era militar, entonces había un sector del ejército que le respondía y otro que era opositor, pero aún entre los opositores había sectores antiperonistas y sectores que estaban en contra de Perón, pero no del peronismo. Esta oposición se radicaliza todavía más. Y se forman dentro de las Fuerzas Armadas dos grandes sectores que se identifican por colores, los azules y los colorados. Los colorados antiperonistas y los azules que veían que Perón no era bueno para la Argentina, pero no estaban en contra de las ideas peronistas. Los azules pedían volver a que haya elecciones y que participe el peronismo de esas elecciones, y consiguen que lo nombren a un general nacionalista que no era antiperonista, Juan Carlos Onganía, como jefe del ejército. Al ocurrir esto, el sector colorado, encabezado por Benjamín Menéndez, que era liberal, encabezan una rebelión militar. Ellos estaban en contra de la alianza entre peronistas y frondicistas que iba a haber en las elecciones siguientes de nuevo. Se sofocó la rebelión, o sea, se consiguió calmarla, se llamó a elecciones sin participación del peronismo, y en este caso, Perón, la orden que dio fue de votar en blanco. Más de 1,5 millones de personas votó en blanco. Ganó el voto en blanco en estas elecciones.